Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la Biblia. En este caso vamos a empezar con el libro de Jonás. A partir del eh, capítulo 1, dice, tengo la versión de Reina Valera. Una palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces aquí vemos dos cosas. Jonás es un profeta de Dios que fue encargado de ir a pregonar a Nínive, de ir a advertirles, no iba a predicar, iba a advertirles a los de Nínive que iban a ser destruidos por causa de su pecado. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, cuando Dios manda a Jonás a Nínive, él decidió huir a Tarsis. Entonces, ¿dónde estaba Tarsis? Investigué ahí en internet y me parece que Tarsis queda en lo que actualmente es España. Él queda Tarsis, o quedaba Tarsis. Eh, ¿Por qué Jonás iba a huir de Dios? Porque no quería hacer lo que pidió. Jonás dice que es hijo de Amitai, pero no dice exactamente de qué tribu era. Nos da a entender esto, que Jonás, siendo un hebreo, siente cierto desprecio contra Nínive, que me parece que es de Siria, pero que es otro pueblo. Algunos dicen, de hecho, alguna vez escuché que esa es la razón por la que Jonás huía, porque no quería advertirle a Nínive, que quería ver destruidos a los ninivitas, ¿verdad? De hecho, fue Nínive. De hecho, pasa esto y muchos años después, Nínive va en contra de Israel, a saquear a Israel. Muchos años después de esto, después de que Jonás los salvó, bueno, más bien les advirtió y fueron salvos, los propios ninivitas van a destruir a Israel en el futuro. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces aquí ya están en el mar, ya están rumbo a Tarsis, y empezó una tormenta en el mar. Entonces, para que el barco no se hundiera, empezaron a descargarlo, ¿verdad? Y clamaban a su Dios cada uno, y Jonás estaba adentro, dormido. El versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces aquí van con Jonás a despertarlo. Lo que me da a entender que solamente había 4 personas. Tres, perdón, que se encargaban de manejar el barco y Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Hicieron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces, de cierta forma, no dice
No sé exactamente cómo fue que hicieron suerte, si fue con una moneda, eh, no sé, con algún objeto, no sé exactamente cómo fue que hicieron suerte. Y él le respondió, soy hebreo, y temo Jehová, desde los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijo, temo Jehová, versículo 11. Y le dijeron, ¿qué éramos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba reduciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba reduciendo más y más contra ellos. O sea, todavía dieron chance a Jonás de no tirar a Jonás al mar. Bueno, entonces, cuando vieron que no tenían opción, en 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces cuando vieron que no podían hacer nada, que no podían no podían llegar a tierra, a una playa, a un puerto, decidieron tirar a Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quedó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí se supone que es una ballena, era la que se tragó Jonás, aunque no dice que pues exactamente ese gran pez. Y el único gran pez que conocemos en la actualidad que pudo haber sido, pues es la ballena. Entonces, allá acaba el primer capítulo del libro de Jonás. Se pone un profeta que huía de la misión que Dios le había encargado porque no quería que se salvasen ellos. Más adelante vamos a ver cómo Jonás acepta eso. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del cielo clamé, y mi voz oíste. Entonces ya Jonás, ya estando dentro, ya tragado, desde el seno del cielo clamé, y mi voz oíste. Aquí claramente dice, desde el seno del cielo clamé, y mi voz oíste. Decir que Jonás murió, ¿verdad? Al ser tragado se queda sin oxígeno y muere dentro del vientre del gran pez. Porque si no, ¿cómo puede clamar en el Seol? Porque solo muerto se puede llegar allá. Y dice mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Entonces aquí vemos como Jonás fue tirado al mar y se está ahogando, se lo traga un pez y ahí termina de ahogarse. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas son veretos en tu templo. Ahí vemos como de todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, como el agua lo envolvía, pues lo estaba ahogando el agua. Y desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré en tu templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó en la misma, o sea que fue que se hundió, Jonás se hundió, y el alga se enredó a mi cabeza, o sea, Jonás se hundió y fue dentro del mar donde el pez se lo tragó. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus rojos sobre mí para siempre.
Dice, descendí de los cimientos de los montes. Él está describiendo lo que es el Seol. Recuerden que antes la gente no podía ir por lo menos en la época de Jonás, antes de Cristo, la gente no se iba al cielo, porque Cristo no había pagado por ellos. Entonces lo único que se hacía era que iban a una parte del infierno, donde no había sufrimiento, donde no había llama, se llama Sena de Abraham. En el Sena de Abraham estaban los muertos durmiendo, pero no el sufrimiento, a pesar de que estaban en el infierno, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde cayó Jonás. No hay sufrimiento en esa parte. Bueno, no había sufrimiento en esa parte. Actualmente el seno de Abraham ya no existe, porque Cristo paga en la cruz y se lo lleva al cielo. Entonces, eh, Jonás llegó ahí, por eso dicen, descendía a los cimientos de los montes, a lo profundo de la tierra, le tereció sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, en cierta forma, una vez que se cae en el infierno ya no se puede salir de ahí, ¿verdad? Excepto en aquella ocasión que esa parte se llamaba Cine de Abraham, solo en esa ocasión había una oportunidad, solamente en esa ocasión ya no se puede, una vez que se cae en el infierno ya no se sale de ahí. Eh, por eso dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, ¿verdad? Una vez que llega el infierno ya la gente ya no sale, ya no es posible. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh pues, Dios mío. Entonces aquí Dios, como le dije, antes le dio la oportunidad a Jonás de revivir, ¿verdad? De resucitar. Eh, bueno, como le dije, fue esa etapa del Señor Abraham era, era única, o sea, no se va a volver a repetir. Eh, porque Cristo todavía no había pagado, por eso es que existía eso. Entonces Dios saca a Jonás de ahí, lo resucita. De hecho, no es la primera. Probablemente haya sido la primera persona resucitada, pero recuérdense que también resucitó a Lázaro, pero también a la hija de una persona, a la hija de un noble, creo que también resucitó. De hecho, sé que en el Nuevo Testamento fueron como dos personas o tres las que resucitaron. Bueno, Cristo, ¿verdad? Entonces, incluso creo que Tabitha, había una doña que hacía lienzos, creo, una griega creo que también resucitó, fueron como tres o dos o tres que resucitaron, pero Jonás parece ser que fue el primero. Dice, cuando me hablo de fallecer a mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces Dios escuchó a Jonás a pesar de que había muerto, a pesar de que estaba en el Seol, él lo escuchó. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dice, me parece interesante que dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. O sea, que las personas que le gusta verse bien, que se preocupan por su imagen, pierden la sensibilidad. Su misericordia abandona la sensibilidad al dolor ajeno, me imagino. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Es decir, que cuando estaba en el Seol, le empezó a hacer votos a Dios. Por eso dice, pagaré lo que prometí. La salvación de Jehová. Y mandó a Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces ahí lo vomita la ballena. Y entonces ya Jonás revive. Y ahí ya termina el segundo capítulo. Vamos a pasar al tercer capítulo. El pasaje se llama. De hecho, me parece interesante que todo el capítulo tiene un solo pasaje, un mismo nombre. Nínive se arrepiente. Viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, que llegue a la ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Parece ser que tardaban 3 días en cruzar de extremo a extremo la ciudad.
O sea, tienes que caminar 3 días para cruzar la ciudad por dentro. O sea que sí era grande. De hecho, Jerusalén era una ciudad chica, era una ciudad muy visitada, muy turística, por así decirlo. Era una ciudad muy pequeña y esta en 3 días la cruzaba. Dice, aquí dice ciudad grande en extremo. Incluso, bueno, en aquella época cruzar una ciudad en 3 días era algo exagerado. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, me parece interesante que se predicaba cuando solamente decía eso, de que 40 días Nínive será destruida. Era lo único que decía, eso era todo lo que decía. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de servicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive los mandatos del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les alimenten ni beban agua. Entonces aquí mismo rey se da cuenta, más bien cree el mensaje y se mete también en ayuno, y manda a toda la ciudad a que se metan en ayuno. Sino cúbranse de silicio hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí, como les dije, parece que Nínive estaba en Siria. Como les dije, muchos años después de esto, es Nínive la ciudad que va en contra de Israel y me parece que los toma cautivos, los destruye, algo así. Pero de hecho, los judíos eh, van a la tumba de Jonás a decirle: Jonás, ¿por qué se va con Nínive? Mira lo que hicieron en Israel. ¿Verdad? Entonces, aquí en esta ocasión, Dios ve el arrepentimiento de estas personas y decide salvarlos. Entonces, a pesar de que ya se había proclamado la desgracia en contra de Nínive y de su población. Y ellos lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces aquí Jonás descubre por qué huyó. En el capítulo 4 descubre él mismo por qué huyó de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces aquí Jonás declara que él en su corazón anhelaba ver destruido a los ninivitas, porque, porque no eran como Israel, o sea, él tenía un sentimiento muy nacionalista, es decir, que Dios solo protege a su pueblo, ¿verdad? A Jonás le gustaba eso, que Dios solo protegiera a su pueblo. Pero entonces cuando decidió dar una oportunidad a Nínive, él se enojó, ¿verdad? Se sentía, pues en cierta forma, celos de que Dios le ayudara a otras personas que no distintas a Israel. Entonces, esta es la razón por la que Jonás huía de Dios, porque no quería que Dios salvara a otros, no fueran de Israel. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces que se enoja y prefiere, según él, prefiere morir. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y se lo Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Entonces salió se fue de allí y acampó
el oriente de la ciudad, y afuera de la ciudad ocupó el oriente, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, a saber qué acontecería en la ciudad. Entonces se quedó esperando a ver si lo destruía. Versículo 6. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Entonces le pegó el sol. Dios decidió que naciera una calabacera, una planta de calabaza, la cual creció sobre Jonás para que se sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el árbol del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, desbordió un viento recio solano, y el sol dio a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Entonces, como a Jonás le pegó el sol, esta calabacera, que parecía ser que es como un pequeño árbol. De hecho, yo he visto que la calabaza nace como en el piso, o sea, que la planta de que los extiende sobre el piso. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, otro fruto que se llama papaya, si nace de un pequeño árbol de papaya, pero nunca he visto una calabaza. Pero es una papaya, bueno, tal vez a la calabacera de la Biblia le sea otro fruto, ¿verdad? A esa papaya misma, no sé. Entonces, creció, parece ser un pequeño arbolito y le pegó sombra a Jonás. Luego le puso seca el arbolito y Jonás otra vez le pega el sol y se enoja Jonás. Entonces, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, y en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Es decir, que aquí Dios hizo un milagro muy grande, porque como saben, para poder tener fruto prácticamente de cualquiera, hay que dejar primero que hay que sembrar la semilla, que crezca el arbolito y después cortan el fruto, ¿verdad? Hay que dejar pasar muy buen tiempo. De hecho, hay árboles que tardan años en crecer y luego meses en dar fruto. Pero entonces aquí hizo Dios un gran milagro, echó el árbol en una sola noche y en una sola noche hizo fruto. Y el otro día se secó. Entonces aquí dice Dios: bueno, ¿por qué te enojas? Por algo que tú no hiciste. Pero entonces, lo que debemos entender es que Dios valora en ese momento el tiempo que Nínive tardó en crecer para pasar de tribu, aldea, de aldea a ciudad. ¿Verdad? De aldea de ciudad villa y de villa a ciudad. O sea que tardó mucho en crecer Nínive. Y Dios dijo: bueno, que cuando tiempo no creció, se fortaleció como para que perezca. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces Dios decía: ¿cómo es que no tiene misericordia de ellos? Que no saben los mandamientos, que no saben, que no oran nada, ¿verdad? Por eso dice que no saben distinguir entre su mano derecha y muchos animales. No saben nada, no saben que están pecando, porque tú no tienes misericordia de ellos. Pero dice 120,000 personas. ¿Sabes qué dijo que eso era considerado una ciudad muy grande, 120,000. En la actualidad sería una pequeña villa. Una ciudad con 120,000, una pequeña villa. Entonces, eh, ahí acaba la historia de Jonás. ¿Por qué se fue Jonás? Porque no quería que los ninivitas se salvaran. No quería que nadie distinto de Israel se salvara, o que recibiera algún favor de parte de Dios. Entonces por eso Jonás huía
termina predicando Jonás a los ninivitas, se arrepienten y se salvan. Entonces aquí, la historia de Jonás, que podemos aprender que a pesar de que Jonás no quería, tuvo que hacerlo. Incluso recuerden que hizo voto, que es un voto, una promesa a Dios para que le librara. En ese momento estaba en el vientre del pez, su cuerpo estaba en el vientre del pez, pero su espíritu cayó al Señor Abraham, en el suelo, ¿verdad? Donde moraban los muertos. Entonces le hizo voto y lo escuchó Dios y lo resucitó y entonces Jonás tuvo que cumplir su promesa, su voto y fue a Nínive a predicarles arrepentimiento. O sea, cuando Dios manda va a tener que hacerlo. Dios te bendiga.